Semana Santa, tradición y fe. Semana Santa, tradición y fe. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Soy Jorge Rodríguez y todo está listo para iniciar nuestro programa especial Semana Santa, Tradición y Fe. Durante el Triduo Pascual, es decir, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria, el pueblo creyente acompaña al Señor en distintos momentos, ya sea en liturgias practicadas desde cientos de años atrás o con tradiciones que pasan de generación en generación. ¿Cuál es la historia e importancia de estos hechos? Los conoceremos de la mano del padre Gerardo Aste, sacerdote jesuita. Padre, bienvenido. Muchísimas gracias, Jorge. Encantado de poder compartir contigo estas conversaciones acerca de Semana Santa. Muchísimas gracias. Y te voy a tutear, Gerardo, por favor, ¿eh? Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gerardo, durante estos días santos, esta Semana Santa que se inicia con el Domingo de Ramos, vivimos, pero también revivimos una serie de acontecimientos muy importantes en la vida de Cristo. ¿Cuál es la importancia de los relatos evangélicos sobre estos días de Semana Santa? Mira, Jorge, lo que hacemos nosotros, lo que la Iglesia hace, es poner en liturgia, organiza esa semana en base a los relatos que nosotros tenemos de los evangelios. Pero los relatos que nosotros tenemos de los evangelios en realidad son bastante tardíos porque recién aparecen los evangelios. El más antiguo es el de Marcos en el año 65-70. El más reciente es el de Juan en el año 100. Entonces, durante muchos años, la Iglesia no tuvo evangelios y toda la transmisión que se hacía era oral. Y lo que más transmitió la Iglesia, porque ese fue el anuncio, es que lo mataron y resucitó. Y ese es el núcleo de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y esos relatos antiquísimos son quizás la pieza más antigua que tenemos de los relatos evangélicos. Y entonces lo que va a hacer la Iglesia después es organizar sus celebraciones en torno a esos relatos que nosotros ya después hemos podido tener. ¿Y qué hacía Jesús en Jerusalén en esa época? ¿Dónde vivió, en todo caso, esos días? Bueno, Jesús va a Jerusalén, ya tenía pensado ir a Jerusalén porque tenía la costumbre de ir siempre para la Pascua. La religión judía mandaba que por lo menos una vez al año, en una de las 3 grandes fiestas de peregrinación, todo judío tenía que ir a Jerusalén. Y Jesús solía ir para Pascua, porque solía ir su familia para Pascua. Claro. De hecho, si tú recuerdas el relato donde cuando Jesús se pierde en el templo, era Pascua y su familia había ido a Pascua a celebrar. Entonces, cada vez que se acercaba la Pascua, Jesús planeaba pues un viaje a Jerusalén. ¿Y dónde se quedaba? Bueno, hay que tener en cuenta que la ciudad de Jerusalén, que se calcula que tendría unos 20.000 a 30.000 habitantes, se multiplicaba en las grandes fiestas de peregrinación, porque venía gente de todo Israel y pasaban de tener entre 20.000 y 30.000 a tener más de 100.000, que tenían que acampar, porque no entraban en la ciudad, tenían que acampar en las colinas en torno, especialmente en el valle del Cedrón, en el Monte de los Olivos. Estaba lleno pues de tiendas de campaña, camellos, carneros, todo lo que te puedes imaginar de la gente que iba a celebrar la Pascua. Entonces Jesús va a organizar, porque él estaba fuera de la ciudad, para que ir con sus discípulos a la ciudad. Y parece que tenía un amigo que le había prestado un segundo piso de una casa, una sala muy amplia, en donde su grupo podía reunirse, y ahí mandó preparar la Pascua. Pero parece ser que la prepara un día antes de que el resto de la gente celebrase la Pascua, porque ya sospechaba, tenía la presión, lo estaban persiguiendo, se cuida de esta acción.
Eso lo hace solamente Juan. O sea, Juan nos narra el lavatorio de los pies. Y el lavatorio de los pies es una lectura distinta de lo que es la Eucaristía, es la donación total, es el ponerse al servicio del otro completamente, ¿no? Que es otra manera de entender la entrega que hace Jesús en la Eucaristía. Y de hecho Jesús termina, según Juan, diciendo, hagan esto en recuerdo mío. Fue tan importante el lavatorio de los pies que por un tiempo la Iglesia pensó seriamente en que fuese sacramento. Pero finalmente quedó como un rito muy importante en la celebración del Jueves Santo, en la celebración de la Cena del Señor. Y precisamente la Semana Santa se inicia como tal con lo que conocemos como el Domingo de Ramos. ¿Por qué se parte desde este hecho? Bueno, como te dije, lo que hace la Iglesia a lo largo es un proceso, ¿no? Lo que va haciendo la Iglesia es apoyarse en los relatos evangélicos para armar su estructura de celebraciones. Y como Jesús entra a Jerusalén y digamos, tiene lugar el relato de la entrada en Jerusalén, y después de unos días, pocos días después, lo toman prisionero y lo matan, ya desde la entrada de Jerusalén se toma como el inicio de la Semana Santa. Y en la Semana Santa y en el Domingo de Ramos es tradicional el uso, por ejemplo, de las palmas, de los olivos. ¿Por qué esta tradición? Bueno, los evangelios son básicamente enseñanzas, ¿no? Y en esas enseñanzas nos quieren enseñar que Jesús es rey. Pero es un rey distinto a todos los demás reyes. Y entonces en esa celebración de la entrada de Jesús en Jerusalén, Jesús va a entrar extrañamente sentado en un asno. Los reyes entraban a caballo. Claro. Pero Jesús es un rey especial. Es un rey que el poder no le interesa. Que más bien su reinado es de servicio. Entonces, como quieren representar el reinado de Jesús, la poca gente, porque la gente cree, normalmente los cristianos creemos que mucha gente, todo Jerusalén salió a recibir a Jesús, y en realidad no, parece que no fue así. Parece que los únicos que conocían a Jesús fueron un pequeñito grupo de Galilea que había venido con Jesús, claro, y nadie más. Entonces, cuando entra a Jerusalén y Jesús pide sentarse en un asno, joven, todavía dice el texto, pollino, la gente se entusiasma, su grupo se entusiasma, porque su grupo lo reconoce como el Mesías. Los demás no tienen la menor idea. Correcto. Correcto. Su grupo se entusiasma y entonces lo tratan como rey. Un primer signo de rey es poner mantos de alfombra, porque así trataron en el Antiguo Testamento a un rey que se llamó Jehú. Cuando Jehú es proclamado rey, la gente pone sus mantos en el suelo y Jehú camina sobre los mantos. Entonces, como aquí quieren subrayar que Jesús es rey, ponen sus mantos en el suelo para indicar pues que están hablando del rey, ¿no? Claro. Y las ramas de palmas y olivos, en otra fiesta importante que es la fiesta de las tiendas, se celebraba por alegría, palmas y olivos. Ahora podríamos decir, así como nosotros cuando celebramos algo, celebramos con globos, por ejemplo, y serpentinas, estas cosas, más o menos así, ¿no? Había que ponerle un poco de diferencia a los días normales, y ahora, bueno, palmas y olivos, con eso lo celebramos, ¿no? Parte de la tradición, en todo caso, de esa época. Padre, vamos a retornar. Seguimos conociendo detalles de la Semana Santa en nuestro programa especial Semana Santa, Tradición y Fe, aquí en RPP. Continuamos
Continuamos, amigos, programación especial de Semana Santa aquí en RPP, Semana Santa, Tradición y Fe. El padre Gerardo Asti y Jorge Rodríguez te estamos acompañando en estos días tan especiales para todos los peruanos. Estábamos conociendo poco a poco la importancia de cada una de estas fechas y durante la última cena, padre Asti, Gerardo, me has autorizado que te tutee, Gerardo, ¿eh? Y durante la última cena ocurre precisamente esto. Judas en un determinado momento se aleja de los otros discípulos. La historia cuenta que recibe 30 monedas de plata y vende literalmente a Jesús. ¿Cuál es el significado de este hecho y de las 30 monedas? Bueno, 30 monedas es una cantidad que se usaba para redimir a un esclavo, es decir, para darle la libertad a un esclavo, el precio era 30 monedas de plata. Entonces aquí simbólicamente los evangelios quieren hacernos caer en cuenta que lo que se paga por Jesús es el pago de un esclavo. Uh-huh. Pero el tema más que el valor es por qué lo hace Judas. Porque es muy difícil de poder entender cómo ese señor que estuvo... Es santo. Bueno, la importancia del Viernes Santo es que ahí lo matan pues a Jesús, ¿no? Jesús va a morir el viernes. Tenemos que tener en cuenta cómo medían los judíos los tiempos. Eso es importante. Quizás más adelante te lo explico más en detalle, pero el viernes empezó en la noche del jueves. Y a Jesús lo matan en torno a las 3 de la tarde del viernes. Desde la noche del jueves al viernes vienen 2 juicios y una serie de torturas. Uh-huh. Que terminarán con la crucifixión, la flagelación y la crucifixión y la muerte. Uh-huh. ¿Y por qué ese rechazo a Jesús? ¿Por qué deseaban matarlo? ¿Por qué se muestra tanta rabia en cierto sector de la población de esa época? Pues en realidad la población no le iba ni le venía. Quienes querían matarlo eran las autoridades religiosas, porque Jesús estaba por encima de la ley y eso ponía muy nerviosas a las autoridades religiosas. Y son las autoridades las que quieren, bueno, religiosas civiles, ¿no? Porque era una unidad. Uh-huh, claro. Ellos son los que quieren deshacerse de Jesús. Al pueblo no le afectaba. Nuestro programa especial Tradición y Fe aquí en RPP. Seguimos contigo en este programa especial de RPP, Semana Santa, Tradición y Fe. El padre Gerardo Asti, sacerdote jesuita, y Jorge Rodríguez, te estamos acompañando. Es una fecha muy especial, amigos, y hay algunas frases, algunas denominaciones que es importante poder conocerlas a tiempo. Estamos recorriendo Jueves Santo, Viernes Santo y hemos llegado al momento de la muerte de Jesús. Y vemos en la cruz una denominación, INRI. ¿Qué significa específicamente INRI, Gerardo? Bueno, en la cruz se pone la causa de la condena a muerte. O sea, Pilatos, el gobernador, manda clavar en la cruz la causa de la condena a muerte. Y la causa es, este es el rey de los judíos. Y lo va a mandar a escribir en tres idiomas, en griego, en latín y en hebreo. Uh-huh. Para todos los habitantes de Jerusalén. El tema es, ¿por qué lo condenan como rey de los judíos? De hecho, Pilatos se da cuenta que es inocente. Lo va a querer liberar Pilatos. Se va a dar cuenta que lo están acusando falsamente porque ellos querían simplemente deshacerse de Jesús, pero no tenía culpa alguna. Y Pilatos va a hacer todos los esfuerzos para liberarlo. Hasta que los judíos le van a decir, si tú lo liberas, nosotros le diremos al emperador que estás apoyando a un terrorista, porque finalmente van a acusar a Jesús de terrorista, de que se levantó contra el imperio. Uh-huh. Y esto que hace en Pilatos lo pone nervioso y por no perder su poder, crucifica a un inocente. Ese es el problema del mundo. El mundo, nosotros, cuando no queremos perder algo, nos aliamos con el mal. En lugar de decidir, yo me mantengo en la verdad y prefiero perder. Claro, claro. Y uno ahora, tendría... Sí. Solamente terminar la parte Gerardo, del título. Uh-huh. INRI. INRI es de los 3 idiomas, es la traducción en latín. Uh-huh. Que significa Jesús y
Nazareno, Ok. Jesús, Jesus Nazarenus, Rex de rey, Judeorum de los judíos. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Eso significa INRI, ¿no? Que es lo único que, digamos, se suele conocer así porque, digamos, después del siglo 300 el idioma que imperó en la iglesia fue el latín, entonces en latín se pone, ¿no? Y uno tendría de repente la impresión, la idea de que todos abandonaron a Jesús, quienes lo seguían hasta ese momento. Pero la gran pregunta es, ¿lo abandonó el Padre Celestial, Gerardo? Bueno, es claro que cuando toman prisionero a Jesús es una sorpresa para todos los apóstoles, porque la sorpresa es que el propio Judas, compañero de ellos, lo ha traicionado. Entonces, en ese momento debió haber sucedido una especie de tumulto y violencia, porque a uno de ellos sacó una espada y Jesús se resiste a que lo defiendan con la violencia y manda guardar la espada. Entonces, cuando sucede esto, sus propios discípulos que lo querían defender, ya no entienden. O sea, no entienden que no se deje defender. Y se van. Y lo dejan solo. Y Jesús entonces va a ir solo a su pasión. Ya con la cola entre las piernas, Pedro va a ir detrás, lejos, para ver dónde estaba, ¿no? Pero cuando se ve rodeado por enemigos, muerto de miedo, va a desconocer a Jesús. O sea, su íntimo amigo Pedro lo desconoce. Claro, claro. Entonces seguirá solo Jesús hasta la cruz. En la cruz hay una de las palabras de Jesús en la cruz es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La gente piensa que Jesús se queja ante el Padre porque lo ha dejado solo, a pesar de que Él le entregó todo, lo ha dejado solo. Y sin embargo no es así. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el inicio del Salmo 22. Lo que está haciendo Jesús es rezar. Un detalle muy importante, ¿eh? Jesús está rezando con esas palabras y es un salmo muy importante porque si bien empieza Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, termina con el triunfo de Dios. Entonces, claro, si te quedas solamente en las primeras palabras, tú vas a entender que hasta el Padre lo abandonó, pero no. Jesús está absolutamente convencido que el Padre nunca lo va a dejar. Y lo que hace es rezarle en ese momento y confirmar el triunfo del camino que Él está proponiendo. Maravilloso realmente. ¿Y qué otras palabras, qué otras frases dice Jesús en la cruz? Bueno, las palabras en realidad que están recogidas en las Escrituras son 7 palabras, pero en realidad no son palabras fidedignas, es decir, porque si fue lo que dijo, han debido recogerlo, todos los evangelios han debido recoger las mismas palabras, pero no es así. 3 palabras las dice Lucas, otras 3 distintas las dice Juan, y hay una que se repite en Marcos y en Mateo. Una solamente que se repite. Entonces no es que Jesús haya dicho esas palabras y todos hayan recogido las mismas palabras. Es teología. Nos están enseñando temas importantes que los evangelistas quieren subrayar del momento más crítico de la vida de Jesús, que es su muerte, ¿no? El perdón, la confianza en el Padre, la certeza en el paraíso. Todas esas palabras están recogidas en esas 7 palabras que están dispersas en los 4 evangelios. Y que de hecho la tradición las comenta en el Sermón de las 3 horas. Exacto, sí, exacto. Y el Sermón de las 3 horas es un sermón que brota en realidad, parece que el origen es de un jesuita peruano del siglo XVI, el padre del Castillo, que ahora su causa está introducida y él empieza a comentar las palabras de mediodía hasta las 3 de la tarde. Y esa tradición ya se ha
ha pasado a otros países y ya se repite en otros sitios, pero todavía se sigue comentando esas 7 palabras como típicas de la pasión del Señor, ¿no? ¿Y por qué el viernes no celebramos misa y uno puede observar, por ejemplo, en los templos, en las iglesias, las imágenes tapadas, cubiertas? Bueno, las imágenes están cubiertas, no en todas las iglesias porque dependerá de la diócesis, del obispo, etc. Pero a partir del 5º domingo de Cuaresma, o sea, el domingo pasado, en algunos templos y lugares se cubren las imágenes, ¿no? Y el motivo es simplemente el duelo. Estamos entrando a la pasión y vamos a celebrar dentro de poco que lo van a matar. Pero me hiciste una pregunta antes que no... Sí, la misa. ¿Por qué la misa no se celebra durante Viernes Santo? Bueno, no se va a celebrar ni el viernes ni el sábado. Pero esto responde a la manera como los judíos medían sus días. Porque los judíos no medían los días como los medimos nosotros, de medianoche a medianoche. Ellos lo medían de atardecer a atardecer. O sea, cuando ya se oscurece y no se puede ver, y es nuevo día. Claro, era la costumbre de esa época. Para los judíos. Incluso los musulmanes también miden el anochecer para sus oraciones, miden eso, ¿no? Perfecto. Entonces... Sí, adelante. Entonces, eso altera un poco, como nosotros tenemos otra manera de medir, altera un poco los ritmos que nosotros tenemos para poder seguirlo. Entonces, si a Jesús lo matan a las 3 de la tarde, al anochecer del viernes, y es sábado. Entonces, digamos, la celebración fue al anochecer del jueves, que fue la misa del jueves en realidad. Claro. La misa del jueves viernes. Ya era viernes. Claro. Exacto. Y el sábado ya no hay misa. Correcto. Y no hay misa hasta al anochecer del sábado. Y recién el sábado en la noche, que es la gran celebración de la vigilia pascual, es domingo. Correcto. Gerardo, y vamos a retornar para hablar precisamente de la resurrección, el motivo de la fiesta y de la Pascua precisamente. Vamos a retornar, amigos, Semana Santa, Tradición y Fe, programación especial aquí en RPP. Estamos contigo acompañándote en esta Semana Santa y sí, nuestra programación especial, en este caso Semana Santa, Tradición y Fe, conociendo los días más importantes de esta festividad que a todos nos llega a lo más profundo del corazón. Está con nosotros el Padre Gerardo Aste, mi nombre es Jorge Rodríguez, te acompaño en esta fecha. Padre, quedó pendiente conocer un poquito más sobre el Sábado de Gloria. Teológicamente, ¿qué hizo Jesús este Sábado de Gloria? Bueno, mira, el sábado, como te dije hace un momento, empezaba al anochecer del viernes. Pero el sábado, la norma decía que uno podía caminar 900 metros de casa a la sinagoga y de la sinagoga a la casa y punto. Ni siquiera se podía cocinar. Se podía solo comer. Es un día muy bonito en realidad, porque claro, es muy familiar, pero no se puede hacer nada. Bueno, pues los discípulos tienen que regresarse a su lugar en donde estaban quedando, que parece ser que era este segundo piso que le prestaron para la celebración de la Cena Pascual. Allí estaba la comunidad reunida. Y la comunidad reunida, según Hechos de los Apóstoles, eran más o menos 120. Esos eran todos. Esos eran todos los que siguieron a Jesús hasta Jerusalén. 120. Bueno, pues esta era la comunidad. Se reúnen destruidos porque han matado al jefe, al Señor. Claro. Al que amaban profundamente. Claro. Y no pueden hacer nada más que quedarse ahí, lamentarse, llorar, volver a recordar todo, echarse la culpa y nada más. Debió ser momentos sumamente duros. Sí, por supuesto. En este grupo estaba María, la mamá de Jesús, porque ella lo había acompañado hacia Jerusalén. Juan, de hecho, nos cuenta que estaba al lado de la cruz, y cuando todos se retiran, también se retira María.
Entonces, debió ser un momento de dolor enorme la pérdida de Jesús. Ahora tú me preguntas teológicamente qué significa. Sí, teológicamente, claro. Bueno, hay en las lecturas del breviario, en Sábado Santo, hay una carta muy antigua que cuenta, evidentemente esto es una carta piadosa, lo que pudo haber hecho Jesús en sábado. Pero es muy bonita por la teología que hay detrás. Porque dice que Jesús en sábado descendió a los infiernos. Eso hay que aclararlo porque los infiernos, uno cree que los infiernos es ese lugar donde uno se fríe en una sartén para toda la vida. Claro, claro. Así no es. Infierno literalmente quiere decir debajo de la tierra, nada más. No tiene ninguna connotación peyorativa. Es debajo, subterráneo, eso quiere decir infierno. Y la gente creía que todo el que moría iba debajo de la tierra, a los infiernos. Y en los infiernos se encontraban buenos y malos, justos y pecadores, todos, porque todos morían e iban a los infiernos. Claro. Por eso es que en el credo, cuando nosotros decimos, creo que descendió a los infiernos, lo que estamos diciendo es, creo que murió. Que murió, claro. Eso es lo que estamos diciendo. Exactamente. Creo que murió y fue al lugar de los muertos. Entonces, ahora nosotros ya no necesitamos ir al lugar de los muertos. Ahora podemos volver directamente a Dios. Y todo dependerá de las decisiones que tomemos. Si tú decides por Dios, volverás a Él. Y si decides contra Él, no volverás a Él. Es tu decisión. Y ahora vamos al punto que todos celebramos en esta Pascua, la Pascua de Resurrección precisamente. Hablamos de la Vigilia Pascual. Se trata sin duda, Gerardo, de la misa más importante del año. ¿Qué características tiene? Bueno, de hecho es la celebración más importante porque celebra lo más importante del cristianismo, que Jesús venció al peor enemigo de la humanidad, que es la muerte. Jesús resucitó. Y eso es tan desconcertante, tan descomunal, tan extraordinario que da sentido a todo, que hay que celebrarlo. Y bueno, la Iglesia organiza esa celebración fundamental, ¿no? Que empieza en la noche del sábado, que ya es domingo. Claro. Así como lo habías explicado hace algunos instantes. Que ya es domingo, porque Jesús nace en domingo y tiene básicamente primero una ceremonia de la luz, porque todo está oscura, se enciende una fogata, fuego. El fuego representa la resurrección. De ese fuego se prende el cirio pascual que representa a Jesús resucitado y empieza ya todo el resto de la ceremonia, que es una larga procesión de lecturas que cuentan cómo efectivamente Él ganó, y después de esas lecturas que terminan con la confirmación de que resucitó, vienen los bautizos, viene ya el sacramento de la Eucaristía, etc. Es un momento de fiesta. Es una fiesta, Gerardo. Claro, es un momento de fiesta. Es una fiesta que en esos tiempos duraba horas, desde medianoche hasta el amanecer. ¿Es por eso que se denomina Misa del Gallo? ¿Por la duración? Bueno, la misa el gallo canta en la noche, ¿no? Entonces, la misa que se celebra en la noche, sea en Navidad o sea en Pascua, es una misa de gallo en realidad, ¿no? Claro, exactamente. Pero yo quería decir una cosita más de la resurrección. Porque la resurrección es como la llave que hace entender todo el camino de Jesús. Porque, como dice Pablo, si Él no resucitó, es inútil que lo sigamos. Estamos perdiendo el tiempo, en realidad. Y entonces, con una imagen quisiera explicarte cómo yo entiendo la resurrección para que quede un poquito más claro. Por favor. Sí. Cuando una construcción se está haciendo una bóveda, digamos, una enorme bóveda, mientras la está construyendo, se pone una serie de parantes, palos, madera, para que no se caiga el techo, pues no, porque es una bóveda. Y no van a quitar los parantes hasta que no se ponga la piedra central. La piedra central es la piedra, digamos, de toque, es la piedra que descartaron los arquitectos. Esa piedra, una vez que la colocas al centro de la bóveda, toda la bóveda se sostiene porque reparte las fuerzas a sus lados. Y ya se pueden quitar, y ya no se cae la cúpula. Entonces, la resurrección es como esa piedra que tú pones ahí y ya todo se queda en su sitio. Todo se entiende. Ya no se va a caer nada.
Mientras que nosotros no aceptemos que Jesús ha resucitado, toda nuestra vida está como sostenida por parantes, por palos, por madera, no puedes caminar, es un desastre. En el momento en que tú te das cuenta que efectivamente Él ha ganado, toda tu vida tiene sentido. Esa es la resurrección. Claro, claro. Maravilloso realmente, Gerardo. Y en ese sentido, ¿a qué nos debe mover la resurrección? Bueno, una vez que la iglesia se da cuenta que ha resucitado, porque además lo empieza a ver, experimenta, va a experimentar a Jesús vivo, lo saca a la iglesia absolutamente fuera de todos sus parámetros en realidad, porque es una cosa absolutamente fuera de este mundo. La iglesia entonces es movida a contarles a todos que vale la pena el camino de Jesús. Vale la pena seguirlo. Porque si tú lo sigues, tú también vas a resucitar. Y entonces la iglesia en realidad va a salir con ese anuncio, a contarles a todos, vivan como Jesús propone. Porque si ustedes viven como Él propone, ustedes van a resucitar. Y van a compartir la vida que Jesús está diciendo, nos está ofreciendo, ¿no? Y serán felices. Por eso Jesús es motivo de nuestra esperanza, precisamente, Gerardo. Por supuesto. Muchísimas gracias, Gerardo, por ayudarnos a comprender estos hechos históricos de la Semana Santa también. Una última ¿Qué mensaje cosita final, por favor? Sí, adelante. La historicidad de la resurrección. Porque si bien la resurrección sucede en la historia, no se puede demostrar. Porque si se pudiese demostrar, todos tendríamos que ser creyentes, pues. La resurrección es una apuesta de fe, es un riesgo. Tiene lugar en la historia por los efectos. Lo único que nosotros podemos comprobar son los efectos. Y los efectos son descomunales. Una iglesia muerta de miedo, encerrada, y de repente, de un día para otro, en 24 horas, sale al mundo a contarles a todos que vive. Una iglesia que no entiende, temerosa, timorata, y de repente, en pocas horas, todo se hace claro. Una iglesia que se empieza a desmembrar porque ya murió el jefe, y de repente lo ven vivo y se vuelve a reunir la iglesia. O sea, la resurrección es extraordinaria. Mientras que no entendamos los efectos de la resurrección, no vamos a entender el cristianismo. Perfecto. Gerardo, muchísimas gracias. Gracias realmente. De esta manera, amigos, hemos podido comprender la importancia, lo hemos dicho, de hechos históricos y de otros que tienen que ver con la fe, ese regalo maravilloso que la divinidad nos ha dado a todos quienes tenemos la suerte precisamente de creer. Gracias, amigos, por acompañarnos. Programa especial de RPP, Semana Santa, Tradición y Fe. Continúen con nuestra programación en RPP, la voz de todo el Perú.